Buenos días, ¿me están escuchando? Hola, necesito que me confirmen, Sí, por favor. Ricardo. Sí, se Y, escucha. Sí, sí se escucha. y perfecto. Y bueno, ahora estoy, o sea, ayer gracias a Franco estuvimos probando aquí la tecnología. Quiero compartir un PowerPoint con ustedes. No sé si ya lo están viendo o Sí, Ricardo, se ve perfecto. se ve perfecto el PowerPoint. Sí, tiene que poner la pestaña de PowerPoint y lo vamos a estar viendo bien. Mientras no saque esa pestaña, se ve bien. Perfecto. En este momento están viendo el PowerPoint, la primera transparencia. Sí, tal cual. Perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, obviamente, agradecer la invitación de ACNUR, que me da esta oportunidad de ponerme en contacto con la juventud de aquí de Mendoza, de Argentina. Agradecer justamente a toda la gente que está detrás de este movimiento. Y como ya lo han subrayado José, Enzo, la juventud juega un papel clave y fundamental en el futuro del planeta. Y tiene un rol que va a ser clave en relación al ambiente, porque es la juventud justamente la que tiene que reclamar a las generaciones como la mía, a las generaciones que nos estamos yendo, qué planeta estamos dejando. Entonces, esta idea de que, bueno, no aceptemos las cosas, que reclamemos, que pidamos de alguna forma justicia global, justicia y ética moral en relación al ambiente, me parece que es un tema clave y fundamental y ojalá hoy día podamos avanzar en esta definición, por lo menos tratar de esclarecer algunas posiciones. Bueno, mi presentación de 30 minutos, que es lo que tengo acordado, va a estar fundamentalmente tratar de presentarle en estos 30 minutos en una forma bien sintética y complicada para mí el estado del mundo. Es decir, qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cuál es el rol del hombre en esta situación que estamos viviendo. Quiero comentarles que ahora en mayo de 2020, que es cuando las concentraciones de gases de tipo invernadero alcanzan su máximo, fundamentalmente tienen un ciclo anual. En este momento, digamos, en mayo es cuando se alcanzan las concentraciones más altas. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera fue de 418 partes por millón. Y esa concentración de gases de tipo invernadero, tenemos que remontarnos 3 millones de años en la historia planetaria para tener estos niveles similares a los que estamos viviendo, a los que estamos respirando y con los que estamos conviviendo en este momento. Hace 3 millones de años la temperatura era muy superior a la del planeta, el nivel del mar tenía 25 metros más alto que el actual y, como dice la figura, en la Antártida estaba cubierta de bosques. Es decir, estamos viviendo una situación ambiental muy particular la que estamos viviendo en este momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el planeta? Bueno, si estamos viendo en esta representación cómo ha ido evolucionando la población del mundo, y en el año 1700 éramos 600 millones de personas sobre este planeta. Y uno imagina, bueno, 600 millones de personas en este planeta es aproximadamente unas 15 repúblicas argentinas en este momento, en la actualidad. Una cosa similar. Pero bueno, esa población ha ido creciendo fundamentalmente y ya era 1.000 millones de personas el año 1803 y las estimaciones, los mejores censos para el año 2019 indican que en este momento sobre el planeta vivimos 7.700 millones de personas, 7.700 millones de personas, con lo cual ya se me hace muy difícil primero imaginar esa cantidad de gente viviendo sobre el planeta, imaginar cuántas Argentinas, mientras era fácil calcularlo con 600 millones, calcular cuántas repúblicas argentinas, es equivalente a cuántas repúblicas argentinas están viviendo sobre el planeta.
Y bueno, las estimaciones de Naciones Unidas indican que la población va a seguir creciendo. No va a seguir creciendo. La línea roja aquí está representando la velocidad, o sea, el cambio de crecimiento. Alcanzamos el máximo justamente en el año 1950, a partir del cual obviamente uno ve este cambio de tendencia en el crecimiento poblacional y este pico, este aumento muy marcado que se conoce técnicamente como la gran aceleración en el crecimiento poblacional. Para las estimaciones de Naciones Unidas están indicando que posiblemente para el año 2050 sean seguramente 9.500 millones de personas sobre este planeta, 9.500, 9.700 millones de personas sobre este planeta. 9.700 millones de personas a las cuales hay que alimentar, hay que proveer ropa, hay que proveer vivienda, facilidades, energía y pensar que todos esos recursos que se necesitan para darle vida digna a 9.700 millones de personas sobre este planeta van a salir de un solo lugar, que es nuestra Tierra, nuestro planeta. No tenemos la opción de que vengan, que nos manden de otro lugar del mundo ni alimentos, ni ropa, ni vivienda de otro lugar de todo el cosmos. Es decir, todo va a salir justamente, tiene que salir como está saliendo ahora de nuestro planeta. Bueno, esta situación, digamos, de crecimiento poblacional, y que vamos a ver que no está asociado al número, que claro que no es el número de personas, vamos a tratar de verlo claramente, que no es el número de personas que está viviendo sobre el planeta, sino de la forma en que estamos usando justamente los recursos de este planeta. Y creo que la secretaria comentaba, de la institución que comentaba sobre esta necesidad de ver el mundo de una forma distinta, de un compromiso diferente, de un cambio de relación justamente entre el hombre y el ser humano, y que vamos a tratar de ver que posiblemente alguna de las va en el camino de las soluciones hacia un mundo más sustentable. Bueno, todo este cambio que vimos anteriormente en el crecimiento fue fundamentalmente asociado al descubrimiento y al uso del petróleo y al comienzo de la famosa revolución industrial. Es decir, por millones de años la Tierra guardó bajo la superficie carbono, fundamentalmente en forma de petróleo. Ese carbono hizo que la concentración de gases de carbono en la atmósfera fuera obviamente muy distinta a la que fue en la época de los dinosaurios o como veíamos anteriormente hace 3 millones de años, de tal forma que ese carbono acumulado bajo la superficie de la Tierra permitió al hombre evolucionar, permitió a las especies que vemos en la actualidad, digamos, o que han evolucionado en estas condiciones, en estas concentraciones de gases de dióxido de carbono, que fueron muy diferentes a las del pasado geológico de largo plazo. Es decir, que la vida tal cual la conocemos sobre nuestro planeta ha evolucionado, vamos a ver con qué niveles de concentración que son más bajos que los que tenemos en la actualidad. Y que bueno, todo el descubrimiento de este recurso energético tan fantástico, digamos, por parte del hombre y toda la tecnología que se puso a funcionar para el uso del mismo, es el que hizo, vamos a ver, que es el que ha elevado las concentraciones y que toda esa energía ha permitido justamente el crecimiento de esta forma, en forma exponencial, de la población humana. Entonces, todo esto que fue así como una bomba, una explosión desde el punto de vista económico, una explosión que fue lo que se definió como la fiebre del oro negro, era la fiebre no de ir a buscar oro a California o a otra Tierra del Fuego o a Mendoza como en algún momento ocurrió en el pasado, sino fue la fiebre del oro que explotó en todo el mundo. Y en este momento, justamente aún el petróleo, digamos, a pesar de todos los avances en el uso de energías alternativas, representa aproximadamente el 85%, el uso de combustibles fósiles, fundamentalmente el petróleo y el carbón, están representando el 85% de la energía. Es la base de la energía planetaria, es decir, con que se mueve el planeta, nos estamos moviendo fundamentalmente en un 85% con este tipo de energía.
De tal forma aquí que si uno ve aquí en este gráfico, a ver si todos me acompañan, aquí en el primero estamos viendo la población desde el año 1750, no sé si todos alcanzan a ver los números, hasta la actualidad. Decíamos que y esta línea aquí está representando el año 1950, que es cuando se inicia justamente este proceso que se conoce como la gran aceleración en el crecimiento poblacional. Y si uno mira las tendencias socioeconómicas, el Producto Bruto Global, la inversión, cómo la población se movió desde el campo hacia la ciudad, el consumo de energía, el consumo de fertilizantes, es decir, obviamente hay 7.700 millones de personas sobre este planeta que hay que alimentar, entonces el consumo de fertilizantes ha crecido en forma exponencial. Simplemente indicarles que en este momento la Tierra tiene una capacidad de síntesis de nitrógeno, que es el elemento clave y es el fertilizante clave, digamos, para el crecimiento de la Tierra. En este momento el ser humano, es decir, el hombre está agregando al planeta más fertilizante, más nitrógeno que el que la Tierra tiene que tiene la capacidad de sintetizar. Es decir, la Tierra puede sintetizar una cantidad determinada. Bueno, el ser humano en este momento está agregando más cantidad de nitrógeno al planeta y eso obviamente, que el que sintetiza la Tierra, y eso obviamente va a tener consecuencias para el planeta. Bueno, y uno puede mirar decenas de indicadores a escala global, de indicadores socioeconómicos, y vemos que todos tienen esta tendencia, que acompañan fundamentalmente este proceso de crecimiento de la población y el uso, en alguna forma desmesurado, de los recursos naturales. Bueno, obviamente todas estas tendencias socioeconómicas se van a ver reflejadas en tendencias del sistema terrestre, es decir, es la huella ecológica que estamos dejando sobre este planeta. Y entonces uno puede ver que si miramos la concentración de dióxido de carbono, vemos que tiene exactamente la misma forma, el óxido nitroso la misma forma, el metano prácticamente todos tienen la misma forma con esta aceleración a partir del año 1950, y que las tres figuras superiores están representando los tres gases principales del efecto invernadero, es decir, aquellos que son responsables de estos cambios climáticos, del aumento de la temperatura y los cambios climáticos que estamos viendo a escala global. Lo mismo ha ocurrido con el ozono. La temperatura global obviamente está aumentando. Decíamos que el nitrógeno, el hombre está agregando más nitrógeno al planeta que el que tiene la Tierra la capacidad de sintetizar, y obviamente no todo el nitrógeno que agregamos a las plantas es utilizado por las plantas. Se lixivia, sale de los campos y finalmente va a llegar al mar y produce lo que es la acidificación del mar. Bueno, y podemos mirar cientos de estos indicadores: la pérdida de bosques tropicales, la degradación de la biosfera, mirado como la extinción de especies, cómo está creciendo, cómo se están extinguiendo las especies sobre el planeta. Entonces, si tenemos ahora la capacidad de mirar el planeta en su totalidad, es decir, como si tuviéramos la capacidad de ir hacia un satélite y mirar el planeta y ver cuáles son las fuerzas de cambio, ahora nos damos cuenta claramente que la actividad humana se ha convertido en la causa principal de los cambios ambientales a escala global. En este momento no es como era en el pasado, ni un terremoto, ni un tsunami, ni una gran tormenta, el elemento más importante de cambio a nivel atmosférico. Es la actividad humana. Y vamos a ver que la velocidad con que se producen los cambios inducidos por la actividad humana, estamos viendo que todos estos cambios, esta gran aceleración, tiene menos de 100 años, son mucho más rápidos que los que se producen en forma natural. Y que estamos entonces de alguna forma cambiando la Tierra, el hombre está cambiando la Tierra más rápidamente de lo que tiene la capacidad de saber cómo funciona. Es decir, el caso clásico fue el agujero de ozono. Es decir, en el año 87, hasta que no se aparecieron satélites que tenían la capacidad de darnos imágenes sobre el continente antártico, los científicos no se habían dado cuenta que justamente por la actividad humana había destruido la concentración de ozono en la estratosfera, y que en este momento ese sector de la Antártida estaba recibiendo cantidades de radiación ultravioleta muy peligrosas, digamos. Ricardo, disculpa, se silenció el micrófono.
Hola, ¿sí me escuchan? Hola. Perfecto. Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. ¿Hacía mucho que se había cortado o estábamos? No, no, hacía unos minutitos. Unos segundos. Unos segundos. Reaccionó Lourdes súper rápido, así que no se preocupe. No lo escuchamos ahora, Ricardo. Aquí vuelvo a tener sonido, pero aparentemente cuando intento volver a la imagen, Si se les hace sigo que se teniendo oye. sonido. ¿Sí? Ahí sí, ahí estamos escuchando, perfecto. Por lo Y menos estamos yo. Y viendo la la imagen, presentación. A ver con la Bancalari. Espera un momento. Ricardo, de silencio un segundo de nuevo el micrófono porque se ha vuelto a silenciar. Ahí sí, ahora debería volver a funcionar. muy bien. A ver si puedo volver a la presentación. Bueno, vamos, ¿me están escuchando en este momento? Lamentablemente no hay forma de que pueda volver a hacer al modo de presentación, pero Sí, perfecto. Ricardo, Bueno, vemos la presentación y lo escuchamos perfecto. está bien, está bien. No está en forma de presentación, está en forma, vamos a ver, ahora, ahí, ¿me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, disculpen, la No, no hay tecnología a ningún veces no problema. nos acompaña. Simplemente entonces, para resumir aquí, era simplemente como estábamos indicando, de la importancia justamente de las actividades humanas como como el forzante principal de los cambios ambientales a escala global. Bueno, en el año 1958, un científico americano comenzó a medir las concentraciones de gases de tipo invernadero en la atmósfera y en ese momento estaban cercanas a las 320 partes por millón. En la actualidad ya se ha superado, dijimos que en mayo estábamos en 418 partes por millón, se ha superado justamente ese nivel de concentraciones. Y lo interesante, como siempre también en la actividad científica existe esta disputa sobre, como decía José al comienzo, sobre discutir lo que estamos viendo. Y mientras hay gente que decía, bueno, esto es obvio, es producto de la actividad humana, hay gente que decía, esto puede ser parte de un ciclo natural donde el hombre no tiene nada que ver y donde las actividades del ser humano sobre el planeta no son responsables de esto. Entonces fue todo un gran desafío para la comunidad científica tratar de explicar
si esto era parte, este incremento de la concentración de dióxido de carbono, era parte justamente de la actividad humana o era un proceso natural. Y para ello se usaron justamente, bueno, esta es la concentración que habíamos hablado, se usaron estos testigos de hielo. En la Antártida, la nieve cae, como siempre la temperatura está bajo cero, la nieve se va acumulando año tras año, y a través de una serie de consorcios internacionales de universidades de todo el mundo se ha podido lograr y hacer perforaciones del hielo. Entonces allí esa nieve que se va acumulando año tras año sobre la capa, sobre la gran calota de hielo antártico, se va quedando permanente, y esa nieve, como no es compacta, va atrapando las burbujas de aire de tal forma que, haciendo una perforación, uno puede contar todas las capas, una tras la más reciente, obviamente la del último año, y yéndonos hacia abajo, ir contando justamente las capas, y en esas burbujas de aire que han quedado atrapadas justamente en el hielo, poder establecer cuál es la concentración de gases de tipo invernadero. Se han hecho perforaciones de más de 4 kilómetros de extensión, de tal forma que ustedes pueden ver aquí arriba, para los últimos 820.000 años en el planeta, es decir, que se han podido contar 820.000 capas que se han ido acumulando sobre la Antártida, en la cual se puede medir la concentración de gases de tipo invernadero, y la línea verde está representando la concentración de gases de dióxido de carbono en particular. Ustedes fíjense que el dióxido de carbono ha ido cambiando en el pasado, formando parte de lo que se llama la variabilidad natural del sistema climático, entre aproximadamente 180 partes por millón y 280 partes por millón en los momentos de mayor cantidad, de mayor concentración, que se denomina justamente los periodos glaciares, los de baja concentración, e interglaciares, los periodos de alta concentración. Y lo interesante es ver que la temperatura ha seguido muy de cerca. Si uno puede ver prácticamente las curvas, la curva roja y la curva verde son muy, muy parecidas. La realidad está mostrando en este momento, decíamos que la concentración de dióxido de carbono está en este momento de alrededor de 418 partes por millón. Es decir, que claramente uno puede ir hacia atrás en la historia del planeta aproximadamente 1 millón de años, y ve claramente que esa concentración de gases de tipo invernadero nunca ha sido superada en el pasado. Es decir, que la actividad humana ha sacado justamente al sistema planetario fuera de lo que es el rango natural de variabilidad. La Tierra naturalmente oscila su concentración históricamente en este último millón de años entre 180 y 280 partes por millón, pero ya estamos en 418 y miramos 1 millón de años hacia el pasado y nunca ocurrió. Claramente demostrando que lo que estamos viviendo, estas concentraciones de 418 partes por millón en la actualidad, no forma parte de la variabilidad, no es parte de un proceso natural. Lo que era natural es esto que estamos viendo aquí en verde. Sin embargo, este valor claramente está reflejando esta extracción de petróleo, este carbono que estuvo almacenado por millones de años bajo la superficie de la Tierra, y que a través de la quema de estos combustibles fósiles, el hombre ha aumentado las concentraciones a niveles extraordinarios. Las fuentes principales de emisión son fundamentalmente la quema de combustibles fósiles, pero el proceso de deforestación, es decir, como necesidad para expandir la frontera agrícola y el uso de recursos forestales de zonas tropicales, ha habido una enorme deforestación global, y ustedes saben que un tronco es carbono que se ha acumulado, que el árbol ha acumulado por miles de años. Es decir, si consideramos los alerces que crecen en nuestros bosques en el sur, que tienen más de 2.000, 3.000 años, por 3.000 años han estado acumulando carbono que han tomado de la atmósfera. Cuando uno corta ese material y se quema, ese carbono vuelve otra vez a la atmósfera. Entonces, fundamentalmente esa quema de combustibles fósiles y la deforestación global son las principales causas de este aumento de concentración de gases de tipo invernadero, y por lo tanto de dos procesos claramente asociados a la actividad humana sobre el planeta. Decíamos que el aumento de dióxido de carbono ha hecho aumentar, en el pasado veíamos que había una relación muy estrecha entre el aumento de dióxido de carbono y el aumento de la temperatura planetaria. Bueno, el dióxido de carbono está aumentando y obviamente la temperatura del planeta está aumentando. Y estos son registros globales, es decir, que incluyen no solo la temperatura de todas las estaciones meteorológicas a escala global, sino también de los barcos que tienen, los barcos mercantes y de la marina de los distintos países que tienen la obligación de reportar las temperaturas del mar y la temperatura del aire,
componiendo todo eso, es un registro, en este caso estamos viendo un registro de NASA, pero hay muchas instituciones que están haciendo estos inventarios de datos mundiales. Uno ve claramente desde el año 1880, cuando hay suficiente información como para poder tener una media global, cómo se mantuvo, digamos, relativamente estable hasta el año 1930, hubo un pequeño aumento hacia el 40 de la estabilización, y después justamente cuando se inicia este proceso que dijimos que es la gran aceleración, con todos los cambios en la actividad humana, la temperatura viene aumentando, de tal forma que el año 2019 forma parte de los 5 años más cálidos que hemos vivido en el pasado. Es decir, si uno se remonta 130 años nuevamente en la historia planetaria a partir de los registros instrumentales, también la Tierra nunca ha alcanzado los niveles de temperatura que ha alcanzado en este momento. Resumiendo, es decir, vemos que la temperatura, acá vamos a ver la misma gráfica, los distintos colores representan las distintas fuentes que yo le hablé, NASA aquí y otras instituciones. Si uno lo toma a nivel de décadas, se ve claramente que las 3 últimas décadas que hemos vivido sobre el planeta, cada una ha sido más cálida que la anterior y han sido más cálidas que cualquier década en los últimos 150 años. Como consecuencia de ello, y es un tema que hemos escuchado y que vamos a escuchar, que está en este momento en la prensa, que es la desaparición del hielo en el Ártico. Fíjese cómo la extensión del hielo está disminuyendo en el tiempo, y cómo, como consecuencia de todo este derretimiento de este hielo, más del derretimiento de los glaciares a escala planetaria, el nivel del mar ha aumentado, en la actualidad ha aumentado alrededor de 17 centímetros a partir del año 1900, y es posible que seguramente va a seguir aumentando como consecuencia de todo este proceso. Resumiendo, el IPCC, que posiblemente Guillermina les hable posteriormente, que es una de las instituciones de Naciones Unidas encargada justamente de monitorear el clima a escala global y reportar periódicamente, ahora ha llegado en su último informe del año 2014, estamos esperando justamente el informe ahora del año 2020, y va a ser, también la pandemia ha dilatado un poco la producción de este informe, pero en su informe anterior indicaba que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, en este momento nadie puede discutir si la Tierra se está calentando o no, y que desde el año 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios y milenios. La atmósfera y los océanos se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de tipo invernadero han aumentado. Es decir, que es claro a nivel de comunidad científica, a nivel de los tomadores de decisión, porque el IPCC es parte de las Naciones Unidas, que estos procesos están ocurriendo en el planeta. Quiero rápidamente en las próximas transparencias mostrar qué está ocurriendo con la biodiversidad, es decir, con la vida en el planeta, que es algo que a mí en particular me preocupa mucho, más allá del aumento de las concentraciones de gases de tipo invernadero, del proceso climático, que vamos a ver que está asociado. Estábamos trabajando el año pasado en bosques tropicales en Bolivia, en colaboración con instituciones bolivianas, donde obviamente ustedes pueden ver por el tamaño, comparando la camioneta con el tamaño de los árboles, esos bosques que son enormemente diversos, donde, no sé, uno puede ver hasta lobos de agua dulce que se desconocen totalmente. Y obviamente, bueno, estos caminos han sido abiertos para iniciar procesos de deforestación. Y ustedes pueden ver el tamaño de los árboles que son aserrados, madera que es vendida en este momento en Europa como madera justamente de bosques tropicales, ¿no? Y cuando uno trate de mirar esto que estamos viendo, es justamente una imagen satelital. El río, aquí el río Paraguay, es el que está separando este sector de Bolivia con el sector brasilero. Y uno esperaría que todo fuera un tapiz verde, como uno de los sitios que estuvimos trabajando era por este sector, es un parque nacional en Bolivia. Cuando uno mira el sector, como entre un país y otro, como todo este sector de bosque, que aún se conserva de bosque tropical en Bolivia, ha sido totalmente deforestado en el sector brasileño. Y vamos a ver que esto tiene implicancias muy importantes. Esto cambia, digamos, la forma del funcionamiento justamente de nuestro planeta. Pero simplemente para mostrarles que uno se sorprende. Yo no podía creer, mirando la imagen satelital de donde habíamos estado trabajando, que solo cruzando el río la situación iba a ser totalmente distinta. Y este proceso de deforestación que se estaba iniciando en Bolivia, posiblemente en pocos años, conduzca a una situación similar a la que se ve del otro lado en Brasil. Resumiendo,
existe justo similar a este IPCC para cambio climático, existe justamente ahora, se ha creado también una plataforma intergubernamental para el tema de biodiversidad, donde están los indicadores, no voy a ir en detalle, pero simplemente el resumen de su primer informe indica que los ecosistemas naturales se han deteriorado en un 47% como media. Aproximadamente el 25% de las especies de la mayoría de los grupos de animales y plantas estudiadas ya están en riesgo de extinción. El 23%, o sea, la integridad, es decir, en este momento hay ecosistemas donde se ha hecho selección, si ahí se han sacado, por ejemplo, desde el punto de vista forestal, las especies más importantes, y entonces ya se ha alterado justamente el funcionamiento de esa comunidad ecológica. Hay, por ejemplo, la abundancia de especies, los mamíferos, a escala mundial se ha reducido en un 82% de los mamíferos a escala mundial. Es decir, están ocurriendo en el planeta grandes cambios que obviamente tienen un impacto muy importante. Fíjense, esta gráfica está indicando que si la alcanzan a ver acá en la parte básica, en la parte baja, perdón, esta sería la desaparición que debería ocurrir en forma natural, es decir, en forma natural, así como veíamos cuál era la variación climática histórica, geológicamente debería desaparecer entre 0,1 a 2 especies por millón de especies por año, que sería este valor gris aquí. Acá está indicado para distintos grupos biológicos, y vemos, por ejemplo, que son 200, 250 veces más que los valores que ocurrían en el pasado. Es decir, obviamente, frente a una situación muy peligrosa. Y como les comentaba, todo esto está interrelacionado. Así, por ejemplo, cuando analizamos cuáles son los factores asociados a la biodiversidad, a la pérdida de biodiversidad, aparece el cambio en el uso de la tierra, que es justamente todo este proceso de deforestación del que hablamos. Pero el cambio climático también está produciendo extinción de especies. La depositación de nitrógeno que hablábamos para alimentar la población humana tan demandante. Es decir, vemos que todos estos procesos no es que uno es totalmente independiente del otro, están fuertemente relacionados, fuertemente interactúan unos con el otro. Bueno, simplemente este es el resumen del informe justamente de esta plataforma intergubernamental para la protección de los sistemas y de los servicios ecosistémicos, es decir, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y llega a las mismas conclusiones que el cambio climático. Todos se están deteriorando, los sistemas, la naturaleza y las contribuciones vitales y los servicios que nos da se están deteriorando en todo el mundo, y los factores de cambio se han acelerado otra vez en los últimos 50 años. Es decir, volvemos a ver aún, cuando podríamos pensar que son cosas totalmente diferentes, el clima de la biodiversidad, los dos están mostrando exactamente este proceso de aceleración. Y si uno se pregunta en Argentina, bueno, hay evidencias de este cambio climático, y sí, es muy claro. Es decir, nosotros que trabajamos en los glaciares nos sorprendemos año tras año de ir a un sitio y visitar el mismo glaciar y ver que cada vez es más chico, ha disminuido, se ha retrocedido 100, 200, en algunos casos como el glaciar Uppsala, que ha retrocedido kilómetros en los últimos 10 años, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto del año 1896 de Perito Moreno, del glaciar Lanín Norte, y es la misma imagen que tomamos en el año 2017. Y ustedes pueden ver que este glaciar de más de 1,5 kilómetros de extensión ha desaparecido, y la cobertura de hielo, la calota que tenía este glaciar en el año 1896 se ve totalmente adelgazada en la actualidad. Puedo mostrarles imágenes, muchas imágenes de esta, algunas de las cuales hemos retomado con gente de Greenpeace. Y fíjense, por ejemplo, esto es del año 1931, de un padre salesiano que visitó la Patagonia y que publicó fantásticos libros sobre la Patagonia en las décadas del 30 y del 40, comparado con la visión actual, donde no solo el glaciar ha retrocedido, para que tengan una idea, esta laguna tiene 4 kilómetros de extensión, es decir, lo que estamos viendo no son 100, 200 metros, y la reducción del nivel del hielo se ve claramente en relación hasta donde llegaba la vegetación aquí, comparado con lo que ha disminuido en la actualidad. La mortalidad de bosques es sorprendente. Estos son manchones de bosque de lenga, que es la especie común en los bosques patagónicos, y en el año 2011-2012 en el sur, en la provincia de Santa Cruz, hubo una sequía tan intensa que estos árboles que tienen 200, 300 años y que han vivido, digamos, dentro de esta variabilidad natural, ahora se ven forzados por estos eventos climáticos extremos que la sacan fuera de la variabilidad natural del clima y termina con la mortalidad de los bosques.
y para ver que nos llega que el cambio climático está atrás de todo esto, por ejemplo, para los mendocinos, acá la localidad de San Martín, donde lo que está graficado es el número de noches tropicales, y el número de noches tropicales, que es un indicador de la Organización Mundial de la Salud, porque si dormimos con temperaturas por arriba de los 20 grados, el cuerpo no descansa. Es decir, todos sabemos que si hace mucho calor en el verano, uno se levanta cansado, el cuerpo no ha descansado, y que, bueno, que estas noches con temperaturas por arriba de 20 grados, por ejemplo, en la localidad de San Martín, hemos medido acá en la provincia de Mendoza, que eran solo entre 5 y 10 noches, ¿no? En los años peores, de mayor calor, en la década del 60, en este momento están por arriba por valores de 30 años. Y esta gráfica termina en el año 2011. Si los años más cálidos que hemos vivido habría que actualizar aquí, seguramente hay situaciones aún más críticas. Es decir, que mientras antes los mendocinos tenían solo 5 noches en promedio en la década del 60, cuando iban a dormir, las temperaturas estaban por arriba de 20 grados. En la actualidad tenemos alrededor de 30 noches en las que ocurre este fenómeno. Y que obviamente si no descansamos, nuestro sistema inmunológico disminuye, nuestra capacidad de defensa hasta de las enfermedades, nuestra actitud hacia el trabajo, hacia la relación con los seres humanos, todo esto está alterando. Es decir, que silenciosamente el cambio climático está atrás de nosotros. Para resumir, entonces, esta también es una imagen de IPCC, de su último informe, y claramente muestra que no hay sectores aquí es en particular para Sudamérica, y ocurre para todo el planeta, que no hay sectores del planeta que van a estar libres de los cambios asociados o de las consecuencias asociadas al cambio climático. Particularmente si estamos en la región de Cuyo, en la zona de Mendoza, lo que se espera, digamos, que es que continúe el aumento de temperatura, la disminución de las precipitaciones, que es tan vital para nosotros, el agua como recurso para la zona desértica, la disminución justamente de los glaciares, la disminución del caudal de nuestros ríos, y aquí hay un proceso de aumento de deforestación posiblemente asociado a las grandes deforestaciones en el sector del lado chileno. Si vamos a la zona llana de nuestro país, esto va a estar asociado a un aumento de las temperaturas, también un aumento de las precipitaciones. Vemos que la frecuencia de inundaciones en la zona llana de Buenos Aires, de las provincias del litoral, son estas tormentas extremas con altas precipitaciones, producen inundaciones frecuentemente, aumenta el caudal de nuestros ríos, disminuye allí por la actividad agrícola la cobertura vegetal, y aparece justamente algo de enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos, el caso del dengue. Es decir, ¿quién hablaba de dengue en la República Argentina hace 20 años? Es todo un proceso nuevo asociado a este proceso de calentamiento que vive el planeta. Pero entonces, claramente, lo mismo que ocurre en el clima está ocurriendo en la biodiversidad, es decir, que el planeta está ocurriendo por el cambio en el uso de la tierra, lo vemos en un montón de indicadores, es decir, que está viviendo el planeta un cambio global. Ese cambio global se define, digamos, es decir, que incluye, lo importante es pensar que estos cambios no son solamente es el cambio climático lo que está viviendo el planeta, sino también es un cambio en el clima, pero también en la productividad de la tierra, en los recursos del océano. El océano es clave, el agotamiento que está produciendo el hombre a través de la extracción por la pesca del océano es preocupante. La composición química, ya hemos visto cómo aumentó las concentraciones de gases de tipo invernadero, y los servicios ecológicos que nos presta el planeta. Entonces, es posible que estemos de alguna forma afectando esa capacidad del planeta para mantener la vida tal cual conocemos esa vida. Pero me parece importante mostrarle aquí, que tiene relevancia para los temas de hoy, la posición, digamos, que tiene muchas instituciones, entre ellas la Iglesia, en relación justamente a este cambio climático, y que no es simplemente lo que ocurre con el clima y lo que ocurre con la biodiversidad, sino también es la componente humana. Y justo creo que Enzo hablaba sobre la importancia de que el hombre esté presente justamente en las ecuaciones de desarrollo, en las ecuaciones económicas. Entonces, Francisco dice que el cambio climático es un problema global con consecuencias que tiene dimensiones no solo ambientales, sino también sociales, económicas, distributivas y políticas, que los peores impactos probablemente van a recaer en las próximas décadas sobre los países en desarrollo, los países más pobres que no tengan capacidad para poder pagar su adaptación. Si la gente pobre depende fundamentalmente de estos recursos naturales, es decir, la provisión de agua, de los servicios ecosistémicos, de las posibilidades de cosechas que le da justamente el ambiente donde crece, que son necesarios para la agricultura, la pesca, los recursos forestales.
la gran cantidad de la gente que vive de estos recursos naturales, no tiene actividades financieras, no son inversores de la bolsa, y entonces no tienen capacidad justamente para adaptarse a estos cambios climáticos. O sea que estamos abordando hoy un tema muy particular, un tema que tiene enormes complicaciones. Quiero poner aquí, si me queda algún minuto, lamentablemente por este problema que tuvimos, pero mostrarles que, bueno, esta historia de la cuarentena, de estar de alguna forma confinados, apareció en los diarios este tipo de noticias donde disminuyó la contaminación ambiental, donde se vieron que algunas especies animales recuperaron algunos sectores o ingresaron hacia las ciudades y este tipo de cosas, que da la idea de que si el hombre toma medidas, hay formas justamente que la vida y que está allí en el planeta tiene la capacidad de recuperarla y que nos está mostrando, digamos, como de alguna forma, que tiene la capacidad de recuperarse. Y eso es muy importante cuando estemos pensando justamente en cómo vamos a mirar hacia el futuro, a avanzar hacia el futuro. Si le vamos a dar justamente a la vida y a nuestro planeta la posibilidad de una recuperación. Lo que quiero mostrar aquí, alguien dijo, bueno, también justamente y en el tema de esta discusión, que alguien dijo, bueno, fundamentalmente con esto de la pandemia ha disminuido la concentración de gases de tipo invernadero, entonces el planeta ha tenido como un respiro. El respiro, los indicadores, por ejemplo, China, que es estamos viendo los datos de China, que es el primer emisor, ya que se están comparando los datos del año 2019 sin pandemia con el año 2020 de pandemia, y fíjense que el consumo, por ejemplo, de energía para actividades como el transporte, la industria, la producción de energía para calefacción, cuando uno compara el año 2019 fue mayor en el momento de la gran pandemia, o sea, cuando se inició la pandemia en China, pero que en este momento ha alcanzado valores, ya se ha recuperado, es decir, por ejemplo, el transporte disminuyó cuando se estableció justamente la cuarentena, disminuyó notablemente, pero ya ha vuelto a sus valores normales. De tal forma que si uno lo ve a nivel de todas las emisiones de China, el primer gran emisor en este momento, la pandemia va a representar simplemente esta pequeña disminución y muy pronto, seguramente ya China ha vuelto a los niveles de emisión. Y que en algunos países ocurrieron situaciones extrañas, donde la pandemia, cuando la gente está enfocada en otros problemas, la deforestación, por ejemplo, esta nota es de mayo, y en mayo, es decir, durante los primeros 5 meses ya en Colombia, se había deforestado todo lo equivalente a lo que se había deforestado en el año 2019. Es decir, hay otras actividades que van conjuntamente, lamentablemente, cuando uno tiene la mentalidad, cuando el ser humano se centra en un problema determinado, hay gente que toma ventajas de esto. Y me parece interesante mostrarle esto, digamos, esta situación que la pandemia posiblemente, casi seguramente, sabemos que está asociada a esta destrucción del ser humano, digamos, de estos ambientes naturales. Entonces, no es como dice bien aquí Marina Eisen, no es la culpa ni de los murciélagos, el mosquito, el pangolín, sino que estamos destruyendo justamente los hábitats donde se encuentra, quemando los hábitats, fundamentalmente los bosques tropicales, los estamos destruyendo y estamos obligando a especies que vivían en ambientes distintos a convivir, a transmitir justamente enfermedades de tal forma que, y el hombre que está allí, que se está exponiendo a esas situaciones, los saltos sónicos van a ser justamente mucho más importantes de estos virus que existen en los animales, pasarse entre ellos, estos que para ellos no son perjudiciales, porque esos virus han evolucionado, han coevolucionado con los murciélagos, con los pangolines, pero que para el hombre son nuevos y justamente producen este tipo de situación como la que estamos viviendo. Es decir, que este proceso de destrucción, este proceso impuesto posiblemente por modelos de desarrollo, están llevando justamente a situaciones críticas donde ya estamos obligando a las especies a convivir en situaciones que en los pocos árboles que quedan, en los pocos ambientes que estamos dejando, y que fundamentalmente el hombre está presente allí. El hombre en este momento está presente en todos los lugares del planeta y por supuesto es más susceptible de contraer justamente este tipo de enfermedades. La propuesta científica, y ya voy terminando, es que, fíjense aquí, lo que se denominan como límites del planeta, y que figuran en estos círculos centrales aquí sobre la Tierra de color verde, en los cuales obviamente el hombre puede hacer cambios del planeta,
puede ser cambio en la parte química, en el cambio climático, en la acidificación, pero que tendríamos que movernos justamente dentro de estos rangos, y para seguir viviendo, para seguir alimentando, para dando capacidad, energía a la gente, a estos 7.700 millones de personas sobre el planeta, pero que no tendríamos que cruzar estas bandas verdes, estos límites verdes. Sin embargo, ya el cambio climático, que es los límites de acuerdo a la comunidad científica, no deberían pasar las 350 partes por millón, dijimos que ya estamos en 418 partes por millón. La pérdida de biodiversidad, con lo cual históricamente la comunidad, digamos, desaparece, como dijimos, entre 0,1 a 1 especie por millón de especies por año. En este momento ya están desapareciendo más de 100 especies por año. Es el ritmo ha aumentado enormemente, y entonces la comunidad pide científica que no se supere justamente las 10 partes. Y el otro es el ciclo de nitrógeno, esta cantidad de nitrógeno que está agregando el hombre para producir alimentos, que obviamente ha superado los valores naturales que tiene la Tierra como planeta, la capacidad de sintetizar. Es decir, podemos hacer cambios sobre el planeta, no significa que no se puede tocar el planeta, eso es importante. Obviamente, el hombre necesita hacer cambios para vivir, pero tenemos límites, tenemos ciertas bandas sobre las cuales movernos, y no sería conveniente que lo hagamos. Y fundamentalmente, volviendo a este tema de la relación del hombre presente aquí, también ver que esto está fuertemente asociado a un problema de falta de equidad en el planeta. Es decir, mientras uno ve que el 50% de la gente más pobre solo produce el 10% de las emisiones, que contrasta con el 10% más rico que tiene el 50% de las emisiones. Se ve claramente, como lo que discutía, que en algún momento mencioné al comienzo, que no es simplemente el número de personas que vivimos en el planeta, sino los usos, la forma, digamos, en que tenemos acceso y uso de los recursos que nos da el planeta. Entonces, esta distribución tan desigual es también uno de los problemas claves y fundamentales. Y justamente el Papa Francisco, cuando en este documento yo le hacía ver que no solo estamos hablando de problemas ambientales, sino que estamos hablando de problemas sociales y distributivos, y que claramente se están reflejando en los problemas ambientales que estamos viviendo. Naciones Unidas en el año 2015 celebraban la COP21 un acuerdo, después del fracaso de los acuerdos anteriores de Kioto. Seguro Guillermina va a hablar de este tipo de temas. Acordaba que por primera vez todos los países del mundo estábamos de acuerdo justamente en comenzar a reducir las emisiones. Esta felicidad fue muy breve, porque cuando Donald Trump toma el gobierno de Estados Unidos, una de sus primeras decisiones es retirar a Estados Unidos de este acuerdo, del acuerdo de París, y justamente uno de los primeros emisores globales es uno de los malos ejemplos, digamos, a seguir en este planeta. Aquí resume justamente el informe de Naciones Unidas del año 2020, de qué es lo que está ocurriendo. Decíamos que el 2015-2019 fue el periodo más cálido de este planeta, que la temperatura ya está sobre los valores preindustriales, los impactos climáticos golpean más fuerte y cada vez más pronto, que ha habido un 2% de crecimiento anual de las emisiones, esto para el año 2018, un récord de 37.000 millones de toneladas de dióxido de carbono emitido, y así podemos ir viendo todos los indicadores ambientales que preocupan, y todos los compromisos humanos por ejemplo, de reducir las emisiones para alcanzar niveles máximos. Ya se piensa que es imposible llegar al 2030 con el nivel máximo que vamos a seguir, y mucho menos para el 2020, que era la meta que se había establecido, que esto se va a alcanzar posiblemente mucho después, y cada vez que nos atrasemos va a tener consecuencias más graves. La otra situación es que, bueno, hoy la tecnología, tuvimos ahí un problemita tecnológico, pero la tecnología nos permite hoy estar acá todos juntos y poder dialogar, que es algo fantástico. Pero también esto viene del mensaje de Francisco, donde dice que obviamente la tecnología no es la solución, y que no pensemos que va a aparecer una máquina que va a tomar el dióxido de carbono y que va a transformarlo en riqueza o en alimentos para los seres humanos, que lo que necesitan, por ejemplo, o casas para los pobres. Entonces, bueno, este tipo de cosas, es decir, no es solo tener una esperanza tecnológica, y voy a lo que se comentó en el comienzo, es decir, la necesidad de un cambio en nuestra relación con el planeta.
nuestra idea de que no vinimos, que no somos la única especie, que somos la especie superior y que tenemos derecho a reducir la vida sobre este planeta. Cada vez que se va una especie estamos reduciendo algo que hemos recibido y que, bueno, y que justamente los jóvenes, por eso decía, tienen un papel clave y fundamental al reclamar esta situación. ¿Qué es el planeta que nos están dejando? Es decir, este modelo de desarrollo que vemos que es totalmente desigual a nivel de seres humanos, también produce huellas, deja huellas y huellas que algunas de las cuales no van a tener justamente solución. Hay un documento que es el documento de Carta de la Tierra que les recomiendo, seguramente la mayoría ya lo conoce y lo ha leído, pero es interesante refrescarlo y es inspirador volver a leerlo de vez en cuando. Y, por ejemplo, sería fantástico que esta generación, fundamentalmente la generación que está viviendo de ustedes, los jóvenes, sea recordada como el despertar de una nueva reverencia ante la vida, es decir, de que tenemos que respetar la vida, no somos los únicos seres vivientes sobre el planeta, y que hemos recibido justamente la vida, y que cuando la vida la estirpamos, estamos haciendo un daño increíble, y que tenemos que alcanzar un firme compromiso de sustentabilidad en este planeta. La lucha en busca de la justicia y de la paz, es decir, asociada justamente con la justicia social a nivel del planeta, la paz, tiene que desaparecer las guerras, los conflictos, y entonces de esa forma vamos a poder celebrar en forma felices y contentos la vida sobre nuestro planeta. Este mensaje me parece sumamente importante y bueno, lo dejo a consideración justamente para que lo discutamos en este día. Muchas gracias por la atención. Hola. Hola Ricardo, a ver si Lourdes no está teniendo problemas de conexión. Hola. Hola Ricardo, ¿me escuchas? Yo los escucho, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Ha tenido nuestra moderadora problemas de conexión, pero bueno, ya hemos conseguido, así que muchas gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias por la exposición, muy clara. Pasaremos entonces a la sección de las preguntas, por cuestiones de cronograma y para mantenernos dentro de lo que hemos programado. Vamos a tener 3 preguntas por parte de los participantes. Recordamos a los participantes que tienen que escribir la palabra voz para poder ser otorgados el turno para hablar. Bien, tiene la palabra entonces Francisco Ananclares. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, un buen día. Y bueno, mi pregunta es, ¿cuáles serían los ejes que se impulsan desde la parte científica para cambiar el uso de las energías provenientes de los fósiles a las energías de tipo renovable? Muy bien, o sea, obviamente es algo que la Tierra está demandando, es decir, el tema energético vimos que es el tema clave, dijimos que la energía la energía fósil está representando el 85% de la matriz energética planetaria. Y obviamente en todo, uno dice, bueno, ¿por qué no existe, si vemos que esto, lo que les estamos viendo, lo que estamos revisando, no es algo nuevo, digamos, esto está al alcance de toda la gente, o por lo menos de los tomadores de decisiones a escala global? ¿Por qué no se aceleran los cambios? ¿Por qué fracasó el protocolo de Kioto? ¿Por qué los países, los primeros emisores, como eran en ese momento Estados Unidos y China, Rusia, no firmaron el protocolo de Kioto? ¿Por qué Estados Unidos, cuando se llega a un acuerdo, como fue, por ejemplo, la COP21 del año 2015, donde todos los países... la oferta fue, bueno, que cada uno haga lo que pueda en relación al cambio climático, a la reducción de las emisiones, y no fue que se le impuso a ningún país reducir las emisiones, cada uno hizo en función de
un estudio de cada país cuánto se podía reducir. Argentina se comprometió a reducir al 2030 solo el 15%, otros países, por ejemplo, llegaron hasta el 40-45% de reducción de las emisiones, es decir, el cambio de energías, vuelvo a la pregunta, el cambio de energía fósil a energía alternativa, vemos que hay intereses muy marcados. Entonces, por mucho tiempo se ha de alguna forma, es decir, cuando uno piensa que el 85% de la materia energética, la energía del planeta, es justamente fósil, ese 85% representa el 85% de la gran masa de dinero, digamos, del recurso económico justamente del país. Y ustedes fíjense que entre las cosas que se listan continuamente en la economía es el precio del petróleo. Entonces, bueno, ese tipo de indicadores indican que, digamos, para compañías que han invertido millones y millones de dólares por muchos años, están dispuestas justamente no están dispuestas a abandonar de un día para otro y pasar a energías limpias y comenzar digamos, a que el mundo cambie totalmente. Hay intereses económicos muy fuertes atrás de esto. Pero cuando uno ve justamente quiénes son las empresas que están liderando el desarrollo de tecnologías limpias, uno se va a llevar sorpresas, porque uno piensa que son compañías nuevas que han salido en este momento totalmente, y descubre que no, que es la misma Shell, que es la misma Amoco, que es la misma American, es decir, las mismas compañías globales que están liderando la energía fósil son las que están liderando las tecnologías en energías limpias. Es decir, que son empresas de energía que nos van a seguir vendiendo la energía, pero y que de alguna forma yo creo que son las que están retrasando, por los intereses económicos tan fuertes existentes, retrasando justamente este cambio rápido que tiene que darse a energías alternativas. Pero obviamente, entonces uno encuentra que las energías alternativas no son eficientes, que no es buena la capacidad que tenemos. Sin embargo, uno puede ver realmente que, bueno, en Europa, sí, no sé de dónde nos estaba hablando Francisco, hay momentos ya donde España y algunos países europeos, más del 50% de la matriz energética la da la energía eólica. Es decir, que hay capacidad para proveer, y en esa perspectiva Argentina, ubicada aquí al fondo del mundo, quien conoce la Patagonia sabe, por ejemplo, la capacidad energética, quien conoce la montaña mendocina sabe de la energía que existe allí en relación al viento, de la energía solar, de la capacidad energética que tenemos. Todos los mendocinos deberíamos tener en este momento paneles solares en nuestras casas, ¿no? Empleando justamente energía. Y sin embargo hay todo un proceso en relación a las energías limpias que viene postergado. La bioenergía. Hay muchísimo para hacer en esto y hay obviamente intereses muy fuertes que retrasan la aceleración o el proceso. Y obviamente también la posibilidad, pensando en el ser humano, en la capacidad de dar fuentes de trabajo. Es decir, para construir paneles solares, para construir calefones solares, no necesitamos que venga la Boeing o que vengan las tecnologías de último. Se puede hacer a través de pymes, se puede hacer a través de empresas locales. Sería fantástico transformar a Mendoza, transformar a Argentina en un polo de energías alternativas, ¿no? Muchas gracias. Ricardo, ¿podría sacar que está compartiendo el video todavía? Sí. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Juan Manuel Aranda. Bueno, hola, buenos días. Soy Juan Manuel y mi pregunta es ¿cómo va a afectar el proceso de sobreproducción que le sigue a la pandemia a la biodiversidad y a nuestro planeta? Y también cómo, o si la pandemia está cambiando sus predicciones y estadísticas con respecto al calentamiento global y cambio climático. Muchas gracias. Juan ahí mostraba que obviamente la pandemia, es decir, todo el proceso de cuarentena que produjo una disminución de las actividades humanas, se ve reflejado en el ambiente, y que se ve esa capacidad que, como les comentaba, del ambiente de tratar de volver a la normalidad, de tratar de poder de alguna forma volver hacia lo que era su variabilidad natural.
de que los animales quieren recuperar las áreas que les hemos quitado, y posiblemente si tuviéramos más tiempo, posiblemente comenzarían a entrar en las ciudades también la vegetación. Pero que esto, digamos, es algo muy breve, digamos que no es un gran cambio, digamos. Posiblemente nosotros hemos estado en una larga cuarentena, pero la actividad en este momento aún en el país, el 90% de la industria argentina ya volvió a su actividad, y en los países en desarrollo ya han vuelto completamente, y posiblemente el impulso que se está buscando darle justamente a través de la pandemia, de poder solucionar el problema económico que crea la pandemia, intensifique justamente el impacto del ser humano sobre el planeta. Sin olvidarnos, digamos, que lo que es importante, que mostraban algunas de las transparencias, que este problema del COVID es como una reacción del planeta, es decir, muchachos, ¿qué están haciendo? Han destruido todos los hábitats donde pueden estar todos los animales, están ahora exponiendo, haciendo vivir junto al murciélago con el pangolín, y después encima ustedes hacen caza clandestina, que está prohibida, caza furtiva de animales silvestres, y los venden. No en nuestro país no es tan común, pero sí en China, donde están esos wet markets, donde uno va y compra los animales exóticos que la gente sabía comer cuando vivía en el campo, y que posiblemente, todo ese tipo de situación, lamentablemente, digamos, hace que seamos más susceptibles a pandemias. Entonces, que vamos a salir de esta pandemia, pero si seguimos con este proceso de destrucción, toda la comunidad científica está de acuerdo que estos procesos de pandemia van a comenzar a ser más frecuentes. Si no cambiamos nuestra forma de ver el planeta, si no cambiamos nuestra actitud, nuestra relación, como nos está pidiendo muchas instituciones, como decía Florencia en algún momento, no es simplemente, yo cierro la canilla cuando me lavo los dientes, o que está bueno, planto un árbol en la plaza de mi ciudad, y con eso que está buenísimo. No, ahí tiene que haber un cambio de actitud, de mi actitud hacia el planeta, del respeto a la vida sobre este planeta. Eso es clave y fundamental. Nosotros no somos la única especie. Somos la especie que en este momento, lamentablemente, es decir, por una situación que hemos visto de descontrol tecnológico, ha crecido, y el ser humano en este momento es la especie más abundante. No hay ambiente donde no esté el ser humano presente. Y entonces, vamos a estar expuestos a estos contactos con la naturaleza, a estas situaciones caóticas que estamos creando, y posiblemente aumentando justamente el riesgo de las pandemias, aumentando las situaciones, si no cambiamos nuestra actitud, si no somos conscientes de que ritmos que tratamos de imitar y que se nos vende a través de la propaganda todos los días, de la necesidad de consumir, de comprar, de nueva ropa, de nuevos equipos, todo eso sale del planeta. Y si no cambiamos nuestra actitud, va a ser muy difícil, porque somos 7.700 millones de personas sobre el planeta. Y si lo decidimos aquí, en Mendoza, y que Mendoza cambia, no vamos a hacer el cambio, porque estamos viviendo en este momento procesos que son procesos globales, que necesitan justamente de la coordinación a escala global. Todos los seres del mundo, toda la juventud, y de allí la importancia de estos grupos, como en el que estamos hoy, compartiendo y que estamos reunidos, porque justamente necesitamos que toda la gente tome conciencia para poder ir hacia un planeta sostenible, ¿no? No sé, Juan, si queda alguna duda. Muchas gracias, Ricardo. No, muchas gracias. Ahora pasamos a Facundo Castillo. Primero que nada, muchas gracias por darme la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Mi pregunta sería, viendo lo que está pasando con el medio ambiente, ¿cuál sería la solución más efectiva contra esto? O sea, ¿sería llevar una vida más autosuficiente o sustentable, o cuál otra solución se podría dar? Muchas gracias. Obviamente, la solución, digamos, no hay una única solución mágica, y no hay lo que intenté mostrar, que el problema no es un problema que tiene solamente una sola componente. No es el aumento de dióxido de carbono en el mundo, no es la desaparición
de especies en el mundo. Es todo un problema, y bien como lo mencionaba, por ejemplo, se hizo en Laudato Si, es un problema que tiene una faceta ambiental, pero tiene una faceta social, tiene una faceta distributiva, tiene una faceta, digamos, de nuestra relación espiritual, de cuánto apreciemos como seres humanos el resto de la vida sobre el planeta. Es decir, uno tiene que preguntarse qué derecho tiene el ser humano a reducir la vida que encontró en el planeta. ¿Por qué estamos haciendo desaparecer especies? ¿Por qué estamos destruyendo hábitats que no van a volver nunca más? Nunca más. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones es muy compleja. Entonces, cada uno de estos aspectos tiene situaciones en las cuales tenemos que avanzar. Es decir, en busca de energías alternativas, en búsqueda de, digamos, porque es clave, es decir, sabemos que si seguimos aumentando el uso de petróleo, el uso de carbón, que es otra alternativa, una vez que se acabe el petróleo, ir cambiando hacia el carbón, que ya se está usando notablemente, no va a ser una solución, porque va a seguir el proceso de contaminación y va a seguir aumentando el dióxido de carbono en la atmósfera, va a seguir aumentando el calentamiento global, van a seguir aumentando los eventos climáticos extremos, las grandes precipitaciones, las sequías extraordinarias. Es decir, vamos a ser cada vez más vulnerables. De alguna forma, la Tierra, a través de todos estos procesos que estamos viviendo, las grandes sequías, las inundaciones, los huracanes, las pandemias, nos está enviando un mensaje claro. Cuidado lo que están haciendo con el planeta. Esto tiene un límite. Esto tiene un límite. En este momento, es decir, creo que a los 2 o 3 meses, ya el ser humano usó todos los recursos que genera el planeta en forma renovable. ¿Ah? Entonces, bueno, tenemos que ver, y tiene que ir fundamentalmente también todos estos procesos, Facundo, tienen que ir asociados a un cambio en nuestra actitud. Lo que Florencia decía, es decir, tiene que haber un nuevo paradigma en la relación del ser humano con el planeta. Si queremos un planeta sustentable y un planeta, digamos, vivible y donde demos oportunidad a toda la vida, no solamente a la del ser humano, necesitamos un cambio de paradigma. No vinimos a este planeta como la especie dominante, la que tiene la capacidad de hacer y manejar todo el planeta, porque todo está a su disposición. Esa idea tiene que ser reemplazada por una idea de que vivimos en un planeta, que este planeta es nuestra casa, y que vivimos todos juntos y que es la casa de un montón de gente y de un montón de formas de vida que debemos respetar y debemos cuidar. Nuevamente, muchas gracias, Ricardo, por responder las preguntas y por su presentación.